buenos días. Una vez más, en el segmento de Viviendo Sabiamente de la IBC del Corregidor, estamos estudiando el libro de Proverbios en el capítulo 15. Hoy día vamos a continuar hablando acerca de el hombre sabio. Ayer habíamos explicado cómo debe ser el hablar del sabio. Y hoy día vamos a hablar acerca del temor del sabio. Ustedes seguramente han visto, como yo, a muchas personas que actúan con inteligencia y a otras personas que actúan con sabiduría. Alguno que me está escuchando posiblemente piense que cuál es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. El inteligente es aquella persona que acumula conocimientos y sabe las cosas que se le preguntan, sabe definiciones, sabe historia, sabe geografía, sabe política, sabe economía, sabe ciencias sociales. Pero el sabio no solamente sabe, sino que lo aplica a su vida. Y el sabio actúa de acuerdo a cómo define las cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con su vida personal. Esta mañana quiero compartir cómo debe ser entonces o cuáles son las características de un sabio que es temeroso. Ahora, ¿un sabio puede ser temeroso? El temor del sabio, de acuerdo al libro de Proverbios, podemos nosotros identificar viendo el verso 3 y el verso 11, que en primer lugar el sabio tiene en cuenta a Dios. En otras palabras, él sabe que Dios ve todas las cosas. De acuerdo al verso 3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. El sabio tiene en cuenta que Dios está mirando sus acciones. El sabio sabe que Dios conoce su sentarse y su levantarse. El sabio sabe que incluso Dios sabe que conoce sus palabras antes que él las pronuncie. Incluso conoce sus pensamientos de lejos. El sabio tiene en cuenta a Dios. Y parte del temor del hombre sabio es justamente tener en cuenta a Dios. Sabe que, de acuerdo al verso 11, que ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. En otras palabras, que el sabio, en su temor a Dios y al tener en cuenta a Dios, él sabe que no puede ocultar nada a Dios. El verso 11 va a decir, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El temor del sabio radica, entonces, en primer lugar, en tener en cuenta a Dios. ¿Tú tienes en cuenta a Dios en todo? ¿Sabes que nada puedes ocultar delante del Señor? ¿No hay secretos delante de Él? Y una traducción de la Biblia va a decir que ni siquiera la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. El sabio es temeroso de Dios porque tiene en cuenta a Dios en todo. También el temor del sabio se refleja en que el sabio acepta la corrección. El verso 5 va a decir, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En otras palabras, la persona que no acepta la corrección desprecia incluso la disciplina, la llamada de atención de sus padres. Se los enfrenta. Es insolente, es malcriado. Y hay algo que ese necio no sabe. Porque cuando la Biblia dice que si quieres que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice que tienes que honrar a tus padres. Pero si desprecias su corrección, si desprecias su disciplina, si haces gestos a tus padres
que indican más bien tu necedad y tu falta de respeto, entonces nunca llegarás a ser prudente. Serás como describe el verso 10, que abandonas el buen camino y por lo tanto serás disciplinado. Que odias la corrección y por lo tanto tendrás que morir. Y esto no solamente menciona aquí en el libro de Proverbios, también en el Antiguo Testamento se menciona justamente la actitud de los hijos que son perversos, que tienen que ser sacados del campamento para morir apedreados. ¿Por qué? Porque son hijos insolentes, hijos malcriados, hijos perversos. Y hay muchos en esta generación que se escudan justamente en sus derechos, entre comillas, para poder hacer burla de sus padres y no aceptan su corrección. Pero el sabio acepta la corrección. Los burlones odian ser corregidos, dice el verso 12. Por eso se alejan de los sabios. El que se burla, el escarnecedor, el necio, no ama al que le reprende. Tampoco se junta con los sabios, pero el sabio acepta la corrección. Y parte del temor del sabio es justamente en que él no rechaza la disciplina, porque sabe que si la rechaza se hará daño a sí mismo, como dice el verso 32. Él acepta la corrección y crece en entendimiento. Otro proverbio va a decir, corrige al sabio y será más sabio. El sabio acepta la corrección. El sabio acepta el consejo. El sabio acepta y reconoce incluso sus propios errores cuando los comete. Entonces, el temor del sabio se evidencia porque el sabio tiene en cuenta a Dios. En segundo lugar, porque el sabio acepta la corrección. Pero también se evidencia porque el sabio actúa con justicia. El sabio actúa con justicia. Dice que el Señor, el verso 9, detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. Qué difícil en este tiempo de hablar de justicia. De la justicia que tiene que ver con la verdad. De la justicia que tiene que ver con el buen juicio y la buena opinión de todos. Muchas veces nuestra justicia está tan parcializada que juzgamos simplemente por los actos y no vemos las trayectorias. Por eso aquí la Biblia dice que el Señor detesta el camino de los perversos. En la Reina Valera va a decir, abominación es a Jehová el camino del impío. Mas él ama al que sigue la justicia. Nuestra justicia tiene que estar brillando cada vez, actuar con justicia, hablar con justicia, mencionar las cosas que nosotros sabemos o entendemos con justicia. Es importante tener en cuenta la justicia para emitir juicio, inclusive cuando tienes que hablar con tus hijos, cuando tienes que aconsejarlos, cuando tienes que reprenderlos o disciplinarlos, ser justos. Por lo tanto, tienes que escuchar, tienes que investigar, tienes que mirar atentamente antes de actuar con justicia, con injusticia. Entonces, las características que presenta un hombre o el sabio que tiene temor es que tiene en cuenta a Dios. En segundo lugar, acepta la corrección. En tercer lugar, actúa con justicia. Pero también el temor del sabio se evidencia o se manifiesta en que endereza sus pasos. O sea, el sabio está dispuesto a corregir el error que cometió. El sabio está dispuesto a aceptar las faltas que cometió, dice el verso 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. En otras palabras, el necio y la necedad con la que actúa alegra inclusive al falto de entendimiento, al que le falta el juicio. Y esto realmente es algo que nos sorprende. Hay gente que se alegra de
su mal proceder. Hay gente que se alegra de las maldades que hace cuando hace sufrir a los demás. El hombre entendido no, el hombre entendido sabe que es malo y entonces endereza sus pasos, y al hablar de pasos es su vida diaria, sus actitudes. Por eso el verso 24 dice: para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Los necios no entienden esto. Cuando los necios se alegran por su necedad, por su maldad, su camino avanza hacia abajo. 4 cosas que quiero que recuerdes hoy día. El temor del sabio se manifiesta en primer lugar teniendo en cuenta a Dios en todo. En segundo lugar, aceptando la corrección. En tercer lugar, actuando con justicia. Y en cuarto lugar, corrigiendo sus pasos, enderezando sus pasos. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Proverbios, el capítulo 15. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares, y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.